Mi madre canceló mi fiesta del bebé a mis espaldas, porque mi hermana dorada está pasando por un divorcio, pero yo le cuento a todos la razón de por qué se terminó ese matrimonio. Yo, de 33 años, fui adoptada por mis padres después de que mi madre biológica me abandonara en una estación de bomberos cuando nací. Mis padres habían estado tratando de tener un hijo durante mucho tiempo, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, no habían tenido éxito. Por lo tanto, recurrieron a la adopción, con la esperanza de llenar el vacío en sus corazones. Mi madre adoptiva, a quien simplemente llamo mamá, a menudo me cuenta la historia de cómo se enamoró de mí en el momento en que me vio. Dice que sintió un amor abrumador y supo instantáneamente que yo estaba destinada a ser su hija. Mis padres trabajaron incansablemente para traerme a sus vidas y por eso estaré eternamente agradecida. Pasaron por mucho papeleo, entrevistas y visitas domiciliarias para asegurarse de que podían proporcionar un hogar seguro y amoroso para mí. No puedo imaginar cómo habría sido mi vida en el orfanato si no me hubieran adoptado. Mis padres adoptivos no solo me dieron un hogar, sino que también me salvaron la vida en muchos aspectos. Fui su primer hijo, y durante muchos años, disfruté de la atención y el cariño incondicional de mis padres. Me colmaron de amor y cuidados durante toda mi infancia. Sin embargo, a diferencia de mis padres, mis abuelos maternos no me querían en absoluto. Constantemente le decían a mis padres que adoptarme había sido un gran error y se negaban a reconocerme o hablarme. Su frialdad era evidente y dolía profundamente, aunque siendo niña, no podía comprender completamente por qué me trataban así. Un recuerdo particularmente doloroso de mi infancia fue durante la Navidad. Toda la familia solía ir de vacaciones a la cabaña de mis abuelos, donde todos intercambiábamos regalos. Era una ocasión feliz y alegre, ya que era la primera vez que formaba parte de las celebraciones. Mientras recibía regalos de todos, mis abuelos se negaron rotundamente a darme cualquier regalo. Insistieron en que no era realmente parte de la familia, por lo tanto, no sentían ninguna obligación de darme nada. Esto llevó a una gran pelea entre mi papá y mis abuelos maternos. Mi papá, furioso y protector, los reprendió por tratarme de manera diferente a mis primos. Les dijo que yo era parte de su familia, ya que era su hija y la de mi madre y que su comportamiento hacia mí era inaceptable. Las emociones se desbordaron cuando declaró que no sería parte de las celebraciones si continuaban excluyéndome. Mi mamá, atrapada en el medio, intentó mediar. Le pidió a mi papá que se calmara, explicando que no todos entenderían su decisión de adoptar. Intentó justificar las acciones de sus padres diciendo que eran anticuados y le suplicó a mi papá que no se tomara sus palabras a pecho. Sin embargo, mi papá se negó a retroceder. Como mi mamá no estaba lista para volver con él se fue conmigo. Recuerdo sentirme terrible e incluso tener dolor de estómago mientras pensaba que de alguna manera yo era responsable de la pelea de mis padres. Mi papá luego me aseguró que nada de esto era culpa mía y que me amaba sin importar qué. Sin embargo, la culpa persistió, mezclándose con la tristeza de no ser querida por mis propios abuelos. Ojalá pudiera decir que con el tiempo, el comportamiento de mis abuelos hacia mí mejoró, pero desafortunadamente, no ha sido así. Su frialdad aún persiste, y mi papá, después de ver el impacto que tiene en mí, ha limitado conscientemente sus interacciones con ellos a lo largo de los años. Incluso ha dejado de asistir a funciones familiares por completo. Mi mamá intenta tender un puente, pero mi papá nunca ha perdonado a mis abuelos maternos por tratarme de manera diferente. Ahora, en comparación con el lado de mi mamá, la familia de mi papá es mucho más amable e inclusiva. Desde el principio, me dieron la bienvenida con los brazos abiertos, tratándome como a uno de los suyos. Mis primos del lado de mi papá siempre me han aceptado sin cuestionar, abrazándome como un verdadero miembro de la familia. Hemos pasado innumerables vacaciones, cumpleaños y reuniones familiares juntos. Incluso ahora, como adultos, todavía salimos y mantenemos relaciones cercanas. Hacemos viajes, celebramos hitos y nos apoyamos mutuamente en los altibajos de la vida. Así que, mi vida no fue tan mala. Disfruté siendo hija única de mis padres durante mucho tiempo. Siempre me dieron todo lo que quería e hicieron todo lo posible para hacerme sentir valorada y amada. Luego, 7 años después, sucedió algo increíble. Por un milagro, mi mamá quedó embarazada de mi hermana menor. Esta noticia fue una completa sorpresa, ya que mis padres habían perdido toda esperanza de tener un hijo biológico. El hecho de que mi mamá estuviera esperando se sintió como una bendición para todos. Mientras mis padres y el resto de la familia estaban emocionados por el embarazo de mi mamá, yo no pude evitar sentirme un poco envidiosa y ansiosa. Temía que con un hijo biológico en camino, su amor y atención pudieran alejarse de mí. Este miedo también se vio exacerbado por el conocimiento de cómo me veían mis abuelos, y tenía miedo de que pudieran abandonarme de nuevo. Afortunadamente, mis padres debieron haberse dado cuenta de cómo me sentía, así que tuvieron una charla conmigo. Me aseguraron que siempre sería su primera hija, pase lo que pase. Mi madre también señaló cómo ahora podría tener una hermana menor con quien compartir mis días, lo cual era emocionante.
Después de hablar con ellos, me sentí mucho mejor y no podía esperar para conocer a mi hermana pequeña. El día en que nació Claire, toda nuestra familia estaba feliz. Recuerdo sentirme fascinada mirándola por primera vez. Todo en ella, desde sus delicados dedos hasta sus brillantes ojos, me pareció increíblemente adorable, y ser hermana mayor le dio una nueva dimensión a mi vida. Fuimos increíblemente cercanas durante sus primeros años. Claire me seguía a todas partes y a veces incluso intentaba imitar todo lo que hacía. Por supuesto, como cualquier hermana, teníamos nuestras peleas ocasionales, pero la quería demasiado como para enojarme con ella por mucho tiempo. Sin embargo, el verdadero problema entre nosotras comenzó cuando mis abuelos maternos empezaron a decirle a Claire, a medida que crecía, que yo no era su verdadera hermana. Inicialmente, mis padres no eran conscientes de esto, ya que a veces dejaban a Claire en casa de sus abuelos para visitas. Pero después de cada visita, el comportamiento de Claire hacia mí cambió gradualmente. Se volvió despectiva y grosera conmigo sin razón aparente. Si quería jugar con ella o pasar tiempo juntas, me gritaba hasta que la dejaba en paz. Mis padres notaron este cambio e intentaron hablar con ella, pero Claire nunca dio ninguna razón, así que lo atribuyeron a una fase por la que estaba pasando. Pero las cosas empezaron a empeorar entre nosotras a medida que crecíamos. Un día, volví a casa después de la escuela y descubrí que todas las prendas en mi armario tenían agujeros. Eran agujeros aleatorios de diferentes tamaños cortados en todas mis ropas. Pensé que tal vez estaba volviéndome loca y que esto era un error porque no había forma de que todos mis vestidos tuvieran agujeros de repente. Mi primer instinto fue llamar a mi mamá, quien también estaba sorprendida y desconcertada. Ella sugirió que podrían ser ratas, pero la cantidad de agujeros en todas mis ropas de la noche a la mañana hacía que esa explicación fuera improbable. Ambas estábamos sin palabras ante la extraña situación. Después, unos días más tarde, me encontré con otro incidente extraño. Mis lentes de contacto, que había dejado sobre la mesa antes de ducharme, desaparecieron misteriosamente. Busqué por todas partes, pero no pude encontrarlos. Como no tenía gafas de repuesto, no pude asistir a mis clases ese día. Cuando se lo informé a mis padres, me regañaron por ser irresponsable, asumiendo que los había extraviado. Traté de explicarles que nunca haría algo así, pero no me creyeron y lo descartaron como si fuera olvido mío. Sin embargo, las cosas llegaron a un punto crítico cuando entré en mi habitación un día después de la escuela y encontré a Claire jugando con mis lápices labiales en mi tocador. Me quedé atónita y le pregunté qué diablos estaba haciendo en mi habitación. Claire se dio la vuelta, luciendo culpable. Al acercarme al tocador, mi corazón se hundió al ver mi colección de lápices labiales, que había comprado durante años, completamente destruida. Frustrada y enojada, no pude evitar gritar incrédula. Mi mamá corrió hacia la habitación para ver qué había pasado y se quedó impactada al ver mis lápices labiales arruinados. Interrogó a Claire sobre sus acciones, pero Claire simplemente dijo que estaba jugando. Sé que esto podría parecer normal entre hermanas, pero conocía bien a mi hermana pequeña y este no era su comportamiento habitual. Hasta entonces, siempre confié en Claire. Nunca hubiera sospechado que mi hermana pequeña actuara tan maliciosamente. Sin embargo, al reflexionar sobre los incidentes pasados y unir los puntos, quedó claro que ella era la responsable de cortar agujeros en mi ropa y tomar mis lentes de contacto. La enfrenté, exigiendo respuestas, queriendo entender por qué haría tales cosas. Al principio, mi mamá intentó calmar la situación, expresando incredulidad de que Claire pudiera estar detrás de eso. Pero yo no podía dejarlo pasar y seguí interrogándola hasta que Claire admitió entre lágrimas que se había hecho todas esas cosas. Al escuchar esto, la expresión de mamá cambió a una de sorpresa y preocupación. Suavemente, le preguntó a Claire por qué había hecho algo tan destructivo. Claire, con lágrimas en los ojos, luego confesó. Nuestros abuelos habían llenado su cabeza con ideas negativas, recordándole constantemente que yo era adoptada y que no debería vivir realmente con ellos. También alimentaron sus celos, sugiriendo que yo estaba tratando de quitarle su herencia y que nuestros padres me preferían más a mí. La manipulación había llevado a Claire a desarrollar animosidad hacia mí con el tiempo. Sentí una oleada de enojo al escuchar lo que Claire había confesado. Fue frustrante porque durante mucho tiempo guardé silencio sobre la animosidad de mis abuelos hacia mí. Ahora, al verlos manipular a Claire, sentí que habían cruzado una línea. Sabía que si papá descubría lo que estaba pasando, reaccionaría fuertemente y podría incluso cortar el contacto de Claire con ellos. Mamá parecía entender esto también, porque comenzó a instarme a dejar de lado el asunto y prometió hablar con Claire por separado. Enfatizó que no era necesario plantear este problema a papá de inmediato. Cuestioné su decisión, sintiendo que papá merecía saber la verdad detrás del comportamiento de Claire, ya que nuestros abuelos eran los culpables. Sin embargo, mamá insistió firmemente en que involucrar a papá podría llevar a que Claire fuera regañada injustamente, lo que implicaría que yo no quería lo suficiente a mi hermana menor. A regañadientes, perdoné a Claire, confiando en que mamá manejaría la situación con delicadeza.
Es desalentador decir que a pesar de los esfuerzos de mamá por intervenir, la situación entre nosotras nunca mejoró. El comportamiento de Claire hacia mí solo empeoró con el tiempo. Cuando entró en la adolescencia, se volvió más cruel e hiriente. Se burlaba de mi apariencia y peso, haciéndome sentir insegura sobre mí misma. Cada vez que regresaba a casa desde la universidad de visita, me hacía bromas crueles y las grababa para sus redes sociales, aumentando mi vergüenza. Lo que empeoró las cosas fue su actitud hacia mis relaciones. Cada vez que presentaba a un novio a mis padres, Claire intentaba coquetear con ellos frente a mí e incluso llegaba al extremo de sugerirles que podrían encontrar a alguien mejor que yo. Esto no solo era irrespetuoso, sino también humillante para mí. Por supuesto, yo le gritaba, y papá se ponía de mi lado, recordándole a Claire que no tenía derecho a hablarme así, pero mamá a menudo permanecía en silencio. Supongo que en su mente, seguía negándose a aceptar cuán profundo habían logrado sus padres abrir una brecha entre Claire y yo. Hace apenas 3 años, nuestros abuelos maternos invitaron a todos a un viaje que ellos pagaban, pero, como era de esperar, convenientemente me excluyeron. Para entonces, había aprendido a estar bien con esa exclusión, así que no me molestó tanto como una vez lo hubiera hecho. Sin embargo, papá se negó a unirse al viaje en protesta. Esta decisión frustró mucho tanto a mamá como a Claire. Mamá, aunque entendía de dónde venía papá, intentó cambiar su opinión. Claire, por otro lado, tuvo una discusión a fondo con él, cuestionando por qué elegía retirarse de un viaje familiar solo por mí. Le dijo que yo era adulta y que ni siquiera quería venir, lo cual era risible, ya que ni siquiera me habían invitado. Trató de convencerlo para que no se perdiera el viaje por mi culpa. A pesar de sus súplicas, papá se mantuvo firme en su decisión, negándose a ir sin mí. Después del viaje, Claire publicó un montón de fotos con nuestros primos, acompañadas de frases como, familia real, y, compañeros de vida. Aunque me dolió profundamente saber que mi hermana aún me veía como una hermana adoptada, elegí no decirle nada. Con el paso de los años, empecé a ir a terapia para sanar y volverme más segura. Esta decisión también fue influenciada por el hecho de que conocí al amor de mi vida, Matt. Él vio de primera mano lo grosera que era mi hermana menor y me animó a enfrentarla. Siguiendo su consejo, comencé a hablar con un psiquiatra, donde descubrí que la razón principal por la que nunca discutía ni me enfrentaba a Claire era porque de alguna manera sentía culpa por no ser la hija biológica de nuestros padres. Las palabras hirientes de mis abuelos maternos durante mi infancia de alguna manera me hicieron sentir inferior y pensar en mí misma como menos que Claire. En consecuencia, la dejaba pisotearme. Sin embargo, a medida que comencé a sanar y a entenderme mejor a mí misma, gradualmente comencé a reclamar mi autovalor y confianza. En la actualidad, ya no permito que Claire se salga con la suya siendo grosera conmigo. Cuando nos encontramos en cenas familiares o eventos, si murmura un comentario sarcástico sobre mí, me aseguro de devolvérselo. Inicialmente, ella se sorprendió al ver que me defendía, pero con el tiempo, ha aprendido a la mala que ya no soy alguien con quien se puede meter. Ahora, se guarda sus opiniones para ella misma, sin importar cuánto me odie. A diferencia de mí, Claire no tiene un buen trabajo, lo cual es su mayor inseguridad. Ella resentía el hecho de que yo tengo un título superior y un trabajo mejor remunerado. Mi estabilidad financiera me permite la libertad de viajar a donde quiera, mientras que ella todavía depende del apoyo de nuestros abuelos. Llegando al incidente principal que me ha llevado a escribir en Reddit hoy, hace apenas unos meses descubrí que estaba embarazada. Fue una noticia increíble para Matt y para mí, ya que llevábamos un tiempo intentándolo. Cuando llamé a mis padres para compartir la noticia, estaban llenos de alegría y me dijeron lo emocionados que estaban por conocer a su futuro nieto. Matt y yo hemos estado leyendo múltiples libros de crianza para prepararnos y estar listos para cuidar a nuestro bebé. También nos hemos esforzado mucho en redecorar y transformar una habitación de repuesto de nuestra casa, para transformarla en guardería para nuestro pequeño. Esta semana, mi fiesta de bienvenida del bebé estaba planeado, y mis primos del lado de mi papá se encargaban de todos los preparativos. Estaba emocionada por reunirme con mi familia para una ocasión tan alegre y celebrar con ellos. Hace 2 días, mamá me llamó para soltarme una bomba: mi hermana Claire se estaba divorciando. Me quedé completamente desconcertada porque no tenía la menor idea de que su matrimonio estaba en problemas. Para mí, el esposo de Claire, Cameron, siempre pareció un tipo decente. Aunque no fui invitada a su boda, siempre fui cortés y amistosa con Cameron cada vez que nos encontramos en reuniones familiares. Resulta que Cameron descubrió a Claire durmiendo con un compañero de trabajo en su casa. Este descubrimiento desencadenó una confrontación masiva entre ellos y llevó a que Cameron la echara de su casa. Claire entonces no tuvo más remedio que venir a vivir a la casa de nuestros padres. Papá, comprensiblemente, estaba furioso con Claire. Le dijo firmemente que si no podía honrar la sacralidad del matrimonio, entonces merecía el divorcio y vivir sola. Por otro lado, mamá sentía que esto fue solo un error que podría potencialmente rectificarse mediante terapia de parejas para Cameron y Claire.
Sin embargo, Cameron ha permanecido firme en su decisión de divorciarse y ha cortado toda comunicación con mi hermana. Ante esto, mamá me dijo que era mejor cancelar mi fiesta de bienvenida del bebé que se iba a celebrar esta semana, ya que Claire estaba muy miserable en ese momento. Me quedé atónita por su sugerencia y gentilmente le recordé que ya había enviado invitaciones y hecho arreglos, por lo que cancelar no era una opción en ese momento. Mamá insistió en que Claire estaba en un estado muy vulnerable, y que verme celebrar una fiesta de bienvenida del bebé podría ser demasiado para ella. Le recordé a mamá que el mundo no giraba en torno a Claire y que estaba organizando una fiesta de bienvenida del bebé para mi bebé, no tenía nada que ver con mi hermana o su situación. Expresé firmemente que si ella se sentía incómoda asistiendo, era bienvenida a quedarse en casa con mi hermana, pero mi evento seguiría según lo planeado. Claramente, mi mamá no estaba contenta con mi decisión y siguió discutiendo, pero yo no retrocedí. Estaba furiosa para cuando terminé la llamada con ella. Realmente era agotador ver a mamá siempre apoyar y favorecer a Claire sobre mí. Pensé que después de nuestro desacuerdo, ella dejaría el asunto ir o se daría cuenta de lo equivocada que estaba, al sugerir que cancelara mi propia fiesta de bienvenida del bebé. Hoy, estaba esperando con ansias mi fiesta de bienvenida del bebé. Se suponía que mamá me recogería en casa, pero no habíamos hablado mucho después de nuestra última pelea, así que hice arreglos para ir al lugar con uno de mis primos. Sin embargo, me sorprendió gratamente cuando mamá apareció inesperadamente para recogerme. Sentí que era un signo de esperanza de que finalmente me estaba mostrando apoyo y que podríamos dejar atrás la disputa. Imaginen mi sorpresa cuando mamá entró solemnemente a mi lugar para informarme que tenía algunas noticias que darme. Inicialmente, temí lo peor y sentí una oleada de ansiedad que me invadió. Sin embargo, mamá me aseguró que no era nada grave y me ayudó a sentarme en el sofá para que pudiéramos hablar. Luego me informó que, dado que me había negado a cancelar la fiesta de bienvenida del bebé, ella había decidido cancelarla en mi nombre. Me quedé atónita, parpadeando incrédula mientras ella explicaba cómo creía que me había salvado de un posible bochorno. Confundida y frustrada, le pregunté qué diablos estaba diciendo. Mamá continuó diciendo que no se vería bien ni para mí ni para nuestra familia celebrar mientras mi hermana estaba pasando por un divorcio. En su opinión, cancelar una sencilla fiesta de bienvenida del bebé era un sacrificio menor que pagar en apoyo a mi hermana durante un momento tan difícil. Me sentía completamente traicionada y enfurecida. Cada fibra de mi ser quería gritarle a mi mamá sobre cómo había violado mi confianza. Sin embargo, porque estoy embarazada, me obligué a contener esos impulsos. Cerré los ojos con fuerza, contando hasta 10, tratando desesperadamente de recobrar la compostura. Cuando los abrí de nuevo, la decepción y el dolor seguían ahí, pero logré pedirle a mi mamá con firmeza que dejara mi casa inmediatamente. No podía soportar su presencia cerca de mí después de tal traición. En ese momento, sentí que no solo había arruinado mi celebración, sino que también había ignorado mis sentimientos y mi autonomía como adulta y futura madre. Desde que mi mamá salió furiosa, he estado hecha un desastre emocional. Es como si mis emociones estuvieran en una montaña rusa constante, y las lágrimas no paran de caer. Tuve que buscar apoyo en Matt, y está en camino después de enterarse de lo sucedido. Es simplemente increíble que mi propia mamá me haya hecho algo así. Parte de mí está tentada a revelar la verdad detrás del divorcio de mi hermana, sabiendo que mi mamá probablemente está tratando de ocultarlo. Esa podría ser la razón por la que canceló mi fiesta de bienvenida del bebé, para que nadie le preguntara al respecto. Estoy lidiando con lo que es correcto y justo, por eso estoy publicando esto. Actualización 1. Gracias a todos por sus comentarios. He revisado cada uno de ellos y me gustaría aclarar algunas cosas. Primero que todo, Claire sí tiene responsabilidad en la cancelación de mi fiesta de bienvenida del bebé. Mi mamá y ella siempre han sido muy cercanas, así que estoy segura de que mi hermana fue quien primero tuvo esta idea. Además, el día que cancelaron mi fiesta de bienvenida del bebé, Claire me mandó un mensaje diciéndome que no debería ponerme tan sensible por mi evento y que no debería ser tan dura con mamá. Siguió diciéndome que no quería que mamá tuviera que responder preguntas sobre su divorcio todo el día, y que mi familia debería entender esto. También me pidió que mantuviera en secreto su aventura con su jefe. En segundo lugar, mamá intentó llamarme varias veces después para seguir intentando convencerme y justificar sus acciones, pero esta vez Matt quiso hablar con ella. Comenzó la conversación diciéndole lo que pensaba, y dejándole bien claro lo ridículo que fue que ella cancelara mi fiesta de bienvenida del bebé sin mi conocimiento. Él afirmó firmemente que nunca permitiría que ella conociera a nuestro hijo si continuaba faltándome el respeto tan descaradamente. Mi mamá quedó sorprendida por esto, sin embargo, después de lo que me hizo, no puedo evitar estar de acuerdo con la decisión de mi esposo. Por último, mi papá actualmente no está hablando ni con mamá ni con mi hermana después de enterarse de lo que hicieron. Desde que cancelaron mi fiesta de bienvenida del bebé, él y Matt han discutido y decidido organizar uno nuevo al que mamá y mi hermana no estarán invitadas.
También he conversado con todos mis primos que se comunicaron para saber cómo estaba después de recibir el mensaje de mamá sobre la cancelación de la fiesta de bienvenida del bebé. Todos están de acuerdo en que mamá cruzó la línea y esta vez no quieren tener nada que ver con ella. Además, he recibido varios mensajes de personas preguntándome por qué nunca informé a papá, sobre cómo mis abuelos maternos estaban influenciando las opiniones negativas de Claire hacia mí. Honestamente, confiaba en que mamá abordaría este problema con Claire. No quería crear conflictos innecesarios dentro de la familia. A veces, como hijos, nos encontramos en situaciones en las que tenemos que elegir quedarnos en silencio aunque sea incómodo. Cuando era niña, esperaba que mi madre abogara por mí y me defendiera frente a sus padres, pero desafortunadamente eso nunca sucedió. Claramente, ella prefirió a su propia hija sobre su hija adoptiva. Además, como dije, toda mi confianza y mi mundo se vio afectado por las experiencias que viví de niña. Actualización 2. Bueno, tengo una gran actualización que compartir hoy. Sentí que como tanto mi mamá como Claire se negaban a reconocer cualquier culpa por sus acciones, necesitaba enseñarles una lección para que me dejaran en paz por el resto de sus vidas. Escuché sus consejos y me senté a redactar un correo detallado dirigido a todos y cada uno de los miembros de mi familia, explicando por qué mi hermana está pasando por un divorcio. No me contuve al detallar su aventura con su jefe, y cómo había destrozado la confianza de su esposo cuando los descubrió. Pero no me detuve ahí. También resalté cómo mi mamá canceló mi fiesta de bienvenida del bebé por vergüenza de las decisiones de vida de mi hermana, y cómo no quería enfrentarse a nadie. Redacté el correo meticulosamente, asegurándome de que cada palabra provocara ira y frustración en ellos, tal como me habían hecho sentir. Me sentí completamente justificada en mis acciones cuando presioné enviar en ese correo. Fue mi manera de defenderme, de hacerles saber a todos la verdad detrás de la fachada que mi mamá y mi hermana estaban tratando de mantener de nuestra familia perfecta. Como podrán imaginar, mi mamá y mi hermana reaccionaron exactamente como había anticipado. Empezaron a llamarme furiosamente, dejándome mensajes de voz llenos de acusaciones. Conscientemente, elegí no contestar, dejando que sus llamadas fueran al buzón de voz para poder escucharlas más tarde. Mamá siguió enviándome mensajes, insistiendo en que debía enviar otro correo retractando mis afirmaciones y enfatizando que no debería avergonzar a mi pobre hermana, pero no le hice caso. Estoy segura de que ambas están recibiendo llamadas de toda la familia tratando de verificar los detalles en mi correo. No siento remordimientos por lo que he hecho. Estoy segura de que ahora mi mamá pensará 2 veces antes de interferir en mi vida de nuevo. Sorprendentemente, eso no es todo. Mis abuelos maternos también intentaron ponerse en contacto conmigo. Deben haber leído mi correo y claramente estaban molestos por haber expuesto a mi hermana. A pesar de sus intentos de comunicarse, ignoré sus llamadas por el bien de mi paz mental. Estoy segura de que ahora deben estar aún más furiosos, lo que solo me trae más satisfacción. Actualización 3. Como todos ustedes querían que diera una actualización adicional sobre mi situación, aquí va. Finalmente, tuve mi fiesta de bienvenida del bebé y fue épica. Mis primos y amigos cercanos de la familia vinieron para brindarme la experiencia más maravillosa. Gracias a mi papá y a Matt, las decoraciones fueron perfectas, la comida deliciosa y el ambiente lleno de alegría y emoción. Fue un día lleno de amor y positividad, y no podría estar más agradecida por todos los que lo hicieron posible. En cuanto a mi mamá y Claire, no están pasando por un buen momento. Papá llegó a su límite con el comportamiento de Claire, cuando recientemente llegó a casa borracha después de salir en una cita con su jefe. Solo para aclarar, este tipo con el que ha estado teniendo una aventura está casado y tiene hijos, así que obviamente es muy incorrecto. Cuando papá vio en el estado en que estaba, finalmente había tenido suficiente y le pidió que se fuera de la casa. Sintió que era hora de que ella asumiera la responsabilidad y comenzara a vivir de forma independiente. Dado que nunca había vivido sola en toda su vida. Claire asistió a la universidad en nuestra ciudad para poder seguir viviendo en casa, y después de graduarse, se mudó directamente con su ex esposo Cameron. Papá hizo lo correcto al echarla. Mamá inicialmente se opuso a su decisión, pero finalmente cedió cuando él le pidió que se fuera con Claire si quería acompañarla. No tengo idea si Claire actualmente vive en su propio apartamento o si está haciendo surf de sofá con sus amigos, pero estoy contenta de que nunca me haya llamado en busca de ayuda. Sé que muchos de ustedes estaban preocupados por el impacto de las acciones de mamá en el matrimonio de mis padres. A pesar de todo, no creo que se divorcien. Han estado juntos durante tanto tiempo, y a pesar de los desafíos que han enfrentado, parecen comprometidos a seguir juntos. Aunque las acciones de mamá pueden haber tensado nuestra relación, aún valoro su matrimonio y espero que puedan encontrar una manera de resolver sus diferencias. Es decepcionante que ni mamá ni Claire hayan ofrecido una disculpa. Aunque mamá ha intentado comunicarse un par de veces, sus mensajes solo tratan sobre lo herida que está y nada sobre cuánto me lastimó a mí. Parece que aún no ha comprendido completamente el impacto de sus acciones.
Lo que realmente me molesta es que podría haber abordado estos problemas entre mi hermana y yo hace mucho tiempo, cuando éramos más jóvenes, pero eligió ignorar conscientemente las señales de advertencia, y ahora es demasiado tarde para nosotras. Nuestra familia está fracturada ahora, y la culpo por ello. Estoy planeando cortar el contacto permanentemente con mi hermana y con la familia de mamá, porque no quiero que mi hijo esté rodeado de negatividad u odio. En cuanto a Matt y a mí, estamos bien. Él es un compañero increíble y cuida muy bien de mí. Esta podría ser mi última actualización sobre este asunto, ya que quiero seguir adelante y centrarme en disfrutar estas últimas semanas de mi embarazo. Actualización 4. Esta actualización llega luego de dar a luz, y es una niña. La cual, por cierto, ha nacido sana, así que me siento muy feliz. También Matt, que ha sido mi roca todo este tiempo, especialmente con las cosas que han estado pasando en la familia, o lo que queda de ella. No sé por dónde empezar, pero trataré de explicar todo lo mejor posible para que entiendan lo que ha sucedido estos últimos meses. Lo último que había contado era que mi padre estaba muy enojado con mi hermana y mi madre, por el favoritismo de ellas en estos años. Bueno, ahora los que están divorciándose son mis padres. O mejor dicho, es mi padre quien ha tomado la decisión, mi madre aún continúa luchando para que eso no suceda. Esto comenzó hace un par de meses, poco tiempo después de que mi padre echara a Claire de casa. Un día, Claire regresó para hablar con mi padre porque se estaba quedando sin lugares para quedarse en la ciudad, así que quería convencerlo de que la aceptara de nuevo. Mi padre se volvió a negar, diciendo que no podía seguir malcriando a una niña mimada como ella, ya que lo que un buen padre debe y debería haber hecho es educarla mejor. Y allí es cuando Claire soltó la bomba. Dijo que él de todas formas no era su padre. Ella se arrepintió ni bien lo soltó, pero mi padre presionó para que explicara qué quiso decir. Ella se fue de casa rápidamente, y mi padre comenzó a llamarla y a dejarle cientos de mensajes porque quería una explicación. Luego llegó mi madre de hacer las compras, y también le pidió explicaciones. Cuando vio la cara de susto de mi madre, sabía muy bien lo que estaba pasando, así que tomó sus cosas y vino a vivir con nosotros durante un tiempo. Por suerte tenemos una casa grande, así que había lugar para mi padre. Finalmente, todo se reveló con una prueba de paternidad, en donde mi padre se enteró, muy dolorosamente, que Claire no era su hija. Mi madre lo sospechaba y se lo había contado a Claire, porque ellas eran tan unidas. Al parecer había tenido un romance, vaya a saber con quién, y eso hizo que quedara embarazada. Las posibilidades de que mi padre fuera el padre biológico eran muy escasas, porque lo habían intentado durante mucho tiempo. Pero mi madre, al ver que finalmente iba a tener un bebé propio, decidió ocultar todo. Intentó decirle a mi padre que hicieran terapia de pareja, y que el error se podía solucionar fácilmente. Pero mi padre se negó completamente a eso y pidió el divorcio pocos días después. Desde entonces, las familias están divididas. Por un lado, la de mi madre, y por el otro, la de mi padre. No es difícil saber de qué lado estoy. No he hablado con Claire ni con mi madre, porque están todos bloqueados. Pero sí he cruzado algunas palabras cuando mi madre ha aparecido en casa para hablar con mi padre, aunque fueron más bien pedidos para que se marchara. De todas formas, mi padre se ha conseguido un lugar ahora, y está pidiendo no pagar nada en el divorcio, ya que estamos en un estado donde la infidelidad es importante para el proceso de divorcio. Por otro lado, sé que Claire se ha mudado con mi madre, así que todo esto le ha resultado bastante bien a ella, porque ha conseguido lo que quería. Incluso ni siquiera se ha molestado en contactar con mi padre, como para ver cómo estaba o algo. Más pruebas de que ella es realmente la hija biológica de mi madre, porque solo puede pensar en ella misma. Actualización 5. La actualización es para contarles que ha terminado el divorcio entre mis padres, y mi madre ha tenido que vender su casa. Se ordenó que dividiera la propiedad en dos, así que mi madre tuvo que vender para pagar la parte de mi padre. Por su parte, mi padre no tiene que pagar nada a mi madre, porque aunque ella no trabajaba y el único que lo hacía era mi padre, lo cierto es que la infidelidad jugó a favor de mi padre. Así que lo que sé es que mi madre y mi hermana están viviendo juntas, con el dinero de la venta de la casa y el salario de Claire. Aunque no es algo que les vaya a alcanzar por mucho tiempo. Pero eso es todo lo que sé, ya que las familias casi no se hablan entre sí después de todo lo sucedido.